Hola, hola, estamos aquí de nuevo hablando un poco de teatro. Estoy muy contento y muy agradecido con el Instituto de Artivismo Hannah Arendt y con Tania Bruguera por volver a invitarme a este programa para poder seguir contando las memorias ocultas del teatro cubano, arrojando luz a donde las instituciones culturales y el Consejo Nacional de las Artes Escénicas no quiere que se cuenten las historias. Hoy tenemos un invitado muy especial para mí, mi amigo. Estamos aquí, estamos cambiando un poco, estamos en Dos Hermanas, Sevilla, en España. Mi amigo Eri Morales Manero, actor y director, emigró para España. ¿Hace cuánto tiempo eres exactamente estás aquí? 2016. ¿Cuántos años llevas ya? 7, ya voy para 7. Llevas para 7. Eric, vamos a empezar a hablar de tu principio en el mundo del teatro. ¿Quién es Eric Morales? ¿Cómo llegas al mundo del teatro? Tú vienes de Teatro Escambray. Sí. De Teatro Escambray, que es un grupo paradigmático en la geografía teatral cubana. Nada, vamos a hablar un poco de eso, tus inicios en el teatro. Tú eres natural de Sabana Grande, de Villa Clara. No, primero que todo, agradecerte a ti y al programa que esta invitación. Y para mí es un honor también estar aquí contigo, amigo mío también, porque tú también eres mi amigo. Y decirte que te admiro mucho y te quiero mucho. Y entonces, Bello, nada, mis inicios realmente son desde la cuna. Mi padre es músico, mi mamá cantaba. En mi casa siempre veía a grandes figuras de la escena cubana, Soledad Delgado, a Mari Carlé en los años 80, a Elena Buque, en fin, a Rosita Forné. Soy sobrino también de Heriberto Manero, un pintor muy importante. Todavía queda un taller en La Habana, en Marianao, que lleva su nombre, que fundó, y iban muchos jóvenes. Y entonces, también, en mi familia siempre había muchas personas vinculadas al arte, artistas, también Pablo Berbisky, que es mi tío, Premio Nacional de Radio. Y me crié en ese mundo y por supuesto algo me tenía que ¿sabes? Me traspasaba, aunque lo que en ese momento, en mi infancia, lo quería o no. Porque realmente lo que más me gustaba era el baloncesto. Pero después ya, cuando ya empezar la adolescencia, pues, veo precisamente al Grupo Teatro Escambray, una obra que se llama La Paloma Negra, que la dirigió Carlos Pérez Peña. Y eso me enamoró. Y ahí entro a la EPA, a la Escuela Profesional de Arte, que ya Charlie habló muy bien ¿sabes? Fue en primer año donde se abre el curso de actuación. Y yo entro. Y ahí empiezo hasta que ya en tercer año hago las prácticas en Teatro Escambray, y ahí yo siento que es como que mi formación bajo la tutela de Carlos Pérez Peña, Sergio González y Rafael González. Vamos a hablar un poco, yo pienso que centrándonos en Teatro Escambray, Sí. Este programa trata un poco de contar las memorias del teatro. Teatro Escambray, yo ante todo, o sea, me gustaría hacerte varias preguntas con respecto al Escambray. Una de las es un grupo muy controvertido por el significado político que tuvo en su fundación, por el vínculo con Fidel Castro, y prácticamente el grupo se forma donde mismo hubo un alzamiento importante de guerrilleros a principios de la revolución contra el gobierno de Fidel Castro. Yo quiero preguntarte un poco eso, Eri. O sea, ese grupo
que pasaron grandes paradigmas de la escena cubana. Recordemos que su director en un principio era Sergio Corrieri, aquel actor, figura increíble que quedó en el cine cubano en Memorias de su desarrollo. ¿Cómo es el Escambray? ¿Hasta qué punto el Escambray mantiene ese discurso político, ¿no? En un principio eran obras políticas, obras que se le hacían a la comunidad de campesinos, obras que estaban dirigidas a la propaganda política del régimen. ¿Hasta qué punto ese grupo mutó en otra cosa? ¿Cuál ha sido la transformación de Teatro Escambray? Y también, digamos una cosa, o sea, más allá de el objetivo político que persiguió el Escambray en su fundación, y también tuvo un desarrollo y tuvo grandes figuras de la escena cubana, además de Sergio Corrieri, está el propio Carlos Pérez Peña, está Sergio González, muchísima gente que pasaron por ahí. No, por ahí está pasó Flora Lauten. Lilian Llerena, ¿no? Sí, muchas personas, Flora Lauten, Navarro, yo quisiera que... Orieta Medina estuvo ahí, estuvo Emo Hernández, pasaron más de 400 actores, por muchas circunstancias, habían personas que sí creyeron en esa... Pero ¿hasta qué punto ahora mismo el Escambray, en el tiempo que tú estuviste, todavía hace ese trabajo de propaganda política? No, en el tiempo que yo estuve, no, ese trabajo no se hizo. No se hacía, no lo viví. De hecho, yo hice otro tipo de... Yo hice una obra que fue mi tesis, Camino de los Pasos Peligrosos, una obra de Michel Mar Bouchard, un dramaturgo francés, canadiense, muy importante. Hice también a Lorca, con Retablido en Cristóbal. ¿Quién dirigía las obras en ese momento? Carlos Pérez dirigió El Camino de los Pasos Peligrosos, El Retablillo lo dirigió Sergio González, y La Vida de la Plaza Rugel, que fue que es de Dea Loer, una excelente dramaturga alemana, la dirigió Carlos Pérez. Pero contestándote a tu pregunta, brother, sí, en esos años 60, en esos años convulsos, en esos años donde muchos actores de La Habana fueron allá al Escambray, uno porque creo que creían realmente en ese dar, en ese trabajar para la gente que vivían ahí, para los campesinos, que quizás en ese momento no las había llegado ese tipo de arte. Otros huyendo a la parametración, es verdad. También, acuérdate que en esos años de 68, 69 estaban metiendo presos, estaban apartando a toda la persona que tuviese una inclinación política, sexual, diferente. Eso sucedió también. Pero hasta donde yo sé, yo nací en el 82. Yo había ese grupo se funda en el 68, 69. Y sí, evidentemente sí, fue el grupo que un poco en esos inicios, ¿no? Se le decía mimado por la revolución, era el teatro el teatro nuevo, también que se le llamaba teatro nuevo, donde sí Fidel estuvo 2 veces en ese grupo y vio la vitrina, obra de Biopaz, un dramaturgo, un excelente teatrista de Matanza, creo que es fundador también, otro de los grandes que pasaron por ahí. Pasaron muchos grandes. Pero además la obra en realidad lo que critica es esa ley de la reforma agraria que le dieron primeramente a la tierra a los campesinos y después se la quitaron. Le hace hasta crítica. O realmente cuando yo la leo, muchos años después, la veo así. Porque yo después la vi en una apuesta que se hizo en La Habana y lo corroboré con Carlos Pérez Peña, que fui a verlo con él. Le dije, Carlos, pero esto es una crítica que se está haciendo a
a esta ley, ¿no? Pero bueno, es algo que te puedo decir. Y cuando yo entré ya no era eso, ya no tenía esa connotación política, ya no era ese grupo al cual se miraba desde el Estado. No, no, realmente no lo recuerdo así. Lo recuerdo como un espacio donde iban muchos jóvenes y se formaban ahí. Un hermoso espacio, así como yo recuerdo el Teatro Cambrai. Hace años que no paso por ahí, no sé qué es lo que se está haciendo ahora exactamente, pero me imagino que sigan la misma línea. Dime una cosa, ¿cómo es el trabajo de Teatro Escambray? Eh, digamos que es una comunidad, ¿no? Es una comunidad donde los actores viven en ese lugar, hay casas para los actores y hay una especie de teatro. ¿Cómo es, cómo es la vida ahí? Sí, no, la vida ahí realmente es muy bonita. A mí me gustaba, me gustó mucho pasar por esa experiencia porque es un lugar lleno ¿sabes? De naturaleza, de vida, animales, plantas, montañas. Y sí, estar ahí trabajando, conviviendo con los mismos, con tus mismos compañeros, con tus mismos colegas. Es muy gratificante, a veces es convulso porque buenas a primeras, todo tipo de creación, hay zonas donde surge lo caótico y de buenas a primeras te lo tienes que encontrar al lado de tu casa, ¿no? Como vecino. Pero a mí me enamoró mucho esa experiencia, realmente. ¿Cuántas obras llegaste a estrenar ahí en Teatro Escambray como actor? Yo hice 3 obras, fue un paso Las, intenso y rápido, las tres y, dirigidas por Carlos Pérez Peña. y por Sergio González. ¿Cuál dirigió Carlos y cuál dirigió Carlos Pérez y cuál dirigió? Sergio dirigió El Retablillo de Don Cristóbal, me lo dirigió, y del Oscar, y Carlos Pérez me dirigió eh, el Camino de los Pasos Peligrosos y La Vida en la Plaza Roosevelt. Y después en los años sí volví e hice una apuesta ya, pero como director, Vamos a hablar de de eso, invitado. de tu trabajo de director más adelante. Eric, ¿cómo sales de la Escambray? ¿Cómo llegas a La Habana? O sea, ¿qué te impulsa a salir de ahí, a cambiar? ¿Qué es lo primero que haces en La Habana con actor? No, lo que me impulsa es que no tengo relaciones con Irene Boje, que en ese momento yo tenía 24, 23 años, nos hacemos novios, todo muy bonito. Y entonces Irene sale embarazada, la idea, Irene Borges es la directora de Espacio Teatral Aldaba, sí, un grupo fundado en Cannes. creo que en el 2008, por ahí, Ujú. 2008, 2007, 2008, no recuerdo bien. Y entonces la idea siempre fue que Irene fuera, que se quedara, que estuviese que fuera el Escambray. Yo no quería irme del Escambray realmente. Pero las circunstancias como que se fueron girando hacia la capital, hacia La Habana. Y entonces, bueno, decidí ir para La Habana. Yo tenía trabajo en La Habana, yo siempre tuve esa oportunidad de insertarme también en La Habana. No, te digo, soy sobrino de Pablo Berbisky y me podía haber ayudado, podía haberme quedado en la, en la, en su casa, como pasó años después, porque yo soy de Sagua la Grande, como ya bien dije antes, y soy del centro de la parte norte del centro del país. Entonces no tenía esa aspiración de llegar a La Habana ni nada, pero bueno, ¿Qué es lo que ya haces como actor en Espacio de Teatro Aldaba? antes que se fundara, arranco, con el Espacio Teatral daba, se deslinda del Buen Día. Irene estaba en el Buen Día. Irene en ese entonces estaba haciendo una obra de Albert Camus, estando embarazada de Los Justos. Una obra que nunca sale, una lástima porque estaba quedando muy bien la puesta en escena. No sale porque un actor de buenas a primeras le dio un ataque y dijo, esto es una locura, no lo hago. Se hacía recuerdo que se hacía en el sótano de, Buen día. de Buen Día y eran unas personas que querían, la obra iba de unos terroristas
que estaban planeando atacar al zar para derrocar el zarismo en Rusia. Entonces, al final, ¿sabe? Todo esa... hay un personaje, un poeta, que entra en una crisis existencial porque ve al zar con 2 niños y no se atreve a matar al zar porque iba a perjudicar a los niños, en fin. Pero estaba interesante. Y entonces ese proceso perece, ya casi al terminar. Un actor de buenas a primeras dijo que no lo iba a hacer y el médico, un doctor le dijo a Irene, mira, puedes perder a la niña si sigues con este proceso, ya ha avanzado mucho. Y entonces ya eso hace que ya yo me enfoque más en La Habana y empiece a trabajar con Irene. Empezamos a hacer Por los Caminos del Mundo, una obra que empecé a escribir ahí, acababa de nacer Amalia. Y es una obra que por suerte todavía nos costó mucho hacerla, nos costó muchísimo hacerla, pero gracias a Dios está todavía en cartelera. Irene la mantiene en cartelera, la ha defendido muy bien, creo yo. Y han pasado muchos actores por ella, por esa obra. Y bueno, es algo que me satisface, que me satisface mucho recordar, ¿no? También hice con Irene Inocencia de Déjalo Ver. Y ya a partir de Inocencia, ya sí, ya Irene ya no estábamos ya en cuanto... Vamos a hablar un poco, Eric, de cómo empiezas a dirigir. O sea, ¿qué es lo que te lleva a dirigir? Tú empiezas a dirigir como un subgrupo de Espacio Teatral Aldaba, Sí. haces como una especie de otro grupo. Recordemos todo que en Cuba, en el sistema totalitario, todo depende de todo, ¿no? Es como una gran cañería y así tienen lamentablemente al teatro. Sí, porque Como siempre... mismo crean esa estructura en una cañería, ¿no? Son tubos principales y tubitos y tubitos y tubitos y todos conectados al gran macro sistema que es el que regula todas las aguas bañales que se mueven por esa tubería o no. El teatro, lamentablemente, ese es el costo que tiene que pagar el artista en Cuba por pertenecer a una institución y recibir las prebendas de la institución. Prebendas que, por ejemplo, yo nunca he conocido, pero que existen y está bien, y existen en muchas partes del mundo. Ahora en Cuba se paga un precio por ella, que es el precio de la libertad. Libertad que tú trataste de enapolar, trataste de romper esas estructuras gubernamentales, has sido uno de los directores, pero bueno, vamos a llegar a ese punto. Vamos a empezar que tú, hablando de tu primera puesta en escena, que yo quiero decir que para mí es tu mejor trabajo, una caja de zapatos vacíos de Virgilio Piñera. Cuéntame un poco, ¿la obra se había estrenado antes en Cuba? No, esa obra la había hecho Sarraín en Miami. Alberto Sarraín, que si nos está viendo, le mando un beso. La había estrenado en el 85, si mal no recuerdo. Y era lo que sabía de ella, no se había vuelto a hacer. Estamos hablando del 2012, que era el año que era el centenario de Virgilio. Pero el hecho de que yo que yo decía dirigir, ya era por un problema de inquietud. Ya era esa necesidad de que había trabajado con otros directores también, había hecho cosas con Tony Díaz, Mephisto, con Gaia, con varios directores a veces que pasaban por La Habana y habías hecho varios todas las cosas. Ya yo venía ya con yo estaba viviendo en ese entonces en casa de Gacio. Irene y yo nos habíamos separado. Yo había vivido después con Carlos Pérez en El Vedado. Vamos a hablar de la obra, Eric. Sí, porque pero para hablarte de la obra, para hablarte de la caja, tengo que hablarte de esto, de Roberto Gacio, ¿sabes? Porque estoy viviendo con Gacio, toda una figura del teatro cubano, todo un personaje al cual yo amo mucho, lo quiero como un padre. Y entonces estoy con Brenda Besada, una muchacha que estudió musicología, muy inteligente ella, de Santa Clara también. Y entonces en ese momento éramos novios y vivíamos los tres
¿dónde es que vive? En 21 entre 8 y 10, en Casegazo. Y bueno, ahí yo decido hacer la apuesta y la obra, y Brenda nunca había actuado, y ellos me dicen, bueno, dale, sí, vamos a meterle. Y ahí empezamos a hacer trabajo de mesa en la casa, primeras conversaciones. El primer acto yo lo trabajo con Brenda aparte porque son dos, Carlos y Berta. Y después ya ahí se introduce Agacio ya en el segundo, ya como con un mes empezado el proceso de ensayos ya, que ya tenía montado el primer acto ya. Y entonces eso sí, a mí ya un poco como que me conocían, me habían visto, sí tuve apoyo, no fue tu caso, no fue el caso tuyo, por ejemplo, que sé que te costó, siempre te costó. Yo, mi experiencia, en esa Tú experiencia... sacabas esa obra por espacio teatral. Sí, pero... O sea, tú tenías vestuario, escenografía, Sí. presupuesto del Consejo Nacional de la Artes Escénicas. Sí, me lo dieron todo me lo dieron. Tenía diseñador, Robertico Ramos Mori. Y salario para Brenda. Sí, para Brenda, todo. que era la actriz, y Gacho. Creo que a Brenda la contrato, sí. Brenda no tenía la titulación, pero se contrata como asesora musical. Y bueno, esto es muy simpático. Déjame hacer un paréntesis, porque en Cuba tú necesitas una titulación para trabajar como mentor, lo cual es una aberración claro. de ese sistema totalitario. Porque, por ejemplo, tú que eres director, tú lo sabes mejor que nadie. ¿Cuántas veces, por ejemplo, tú quieres poner en escena, o sea, el barrendero de la esquina, o poner que te dirija? Por ejemplo, tú que eres actor, quieres empezar un proceso de trabajo, pero tú quieres que te dirija de afuera, no un director teatral, tú quieres que te dirija, por ejemplo, un psicólogo. Claro, como lo hice, por supuesto, también. Trabajar con psicólogos, claro. Y tú debes tener la posibilidad de poder contratar a estas personas como tú quieras, en el rol que tú quieras, ya sea como actor, como director, sea en el rol que tú como artista, porque al final y al cabo tú eres el director del grupo, tú decidas. Y por ejemplo, Brenda estaba actuando en esa obra, no la podían contratar como actriz, la contrataron como otra cosa, y es así todo el tiempo en Cuba. Sí, es el mecanismo del control. Fíjate que en Cuba todo lo quieren tener controlado. Y sí, hay personas que que pueden salir más beneficiados que otros, pero uno se da cuenta de que es una injusticia lo que sucede con eso que estás diciendo. Por ejemplo, si yo quería trabajar contigo, entonces me era muy costoso poderte contratar, poderte pagar un salario. ¿Por qué? Porque no tenías el papel. No, está bien, ya lo tendrás o no. Lo importante es el talento, lo importante son las ganas, lo importante es el resultado, que al final la vida va decantando de eso, y entonces se va viendo quién es quién. También te voy a decir, los actores en Cuba también tienen un sistema de evaluación que es una cosa perversa. Perversa. A veces tú tienes, por ejemplo, en una obra, nosotros estamos un montón de Rey Lear, y quizás la que hace Cordelia tiene un tercer nivel, y el que hace el soldado cuarto tiene un primer nivel, y el soldado cuarto cobra más que la que hace Cordelia. Y eso es increíble, porque es un sistema perverso. Es un sistema que está para clasificar a las personas como si fueran vacas. Primer nivel, tercer nivel, segundo nivel, tercer nivel. ¿Qué significan los niveles en los actores? Tú que pasaste por esa experiencia de evaluaciones, por ese sistema torcido, además un sistema muy mediocre, porque ahí cualquiera tiene una evaluación de primer nivel. Hay grupos, ¿cómo se llama?, que tienen actores de primer nivel que cobran lo mismo que cobraría, por ejemplo, una actriz que ha soltado la piel en el escenario cubano, como lo es Mariela Brito, o un actor como lo es Mario Guerra, que en mi opinión son dos de los actores más grandes que tiene Cuba. Y entonces hay actores, personas X, que trabajan en el barrio tal, en no sé dónde, que no solamente nada, ¿no? Que no tienen obra, y de pronto cobran lo mismo que cobran esta gente. Sí. Entonces es un sistema perverso, un sistema que trata todo el tiempo de romper las estructuras
de profesionalidad que se respetan en otras partes del mundo, pero que en Cuba hay otras estructuras gubernamentales que son basadas en la mediocridad, en el oportunismo y también en encerrar en todo el mundo por esta canalita, no importa quién tú seas. Yo sé que esa estructura de evaluación empezó finales de los 60, principios de los 70. Y es muy curioso lo que tú estás diciendo, ¿no? Porque tú estás hablando de Mariela Brito y de Mario Guerra. En ese momento que eso empezó, los Mariela Brito y los Mario Guerra de esa época, que era Fernando Echevarría, Héctor Echemendía, Fernando Echevarría no, Vicente Revuelta, Raquel Revuelta, Berta Martínez, este que trabajó cuando el agua regresa a la tierra, Manuel Porta. No, en Son de Batey, perdón, ¿cómo se llama? ¿Cómo se me puede olvidar este nombre que es uno de los grandes actores del teatro cubano? Bueno, fueron menos de 10 en toda la nación los que fueron actores cuando aquello era de primer nivel. Lo que pasa es que tú sabes que todo se fue deteriorando mucho. Ya en los 90 aquello eso empezó ya a convertirse ya en un pasaje a resolver también para que tenga un salario. Perdóname, Eric, sigue siendo perverso. Sí, también. Un grupo tiene un presupuesto X al año, como pasa en todas partes del mundo, y el director y el productor deberían disponer de ese presupuesto. Y los actores, un sindicato de actores que no tampoco existe en Cuba, debería tener un % mínimo de un pago a un actor. Y ya. Eso sí. Y ya, más nada. Nadie tiene que ponerle una evaluación a un actor. Nadie tiene que decir tú eres de primero, tú eres de segundo, porque el primero y el segundo te lo da el trabajo. Te lo da el trabajo, realmente, tienes razón. Y un sindicato de actores, como existe en otras partes del mundo, que vela por los intereses, que esos actores, tú como director o productor no le pagues menos de lo que realmente debería cobrar. Que pagarle, claro. Y eso no existe en Cuba tampoco. No existe en Cuba. Eso sí, hace poco hubo, no sé si te enteraste, hubo un intento de tratar de crear una asociación de actores en Cuba a raíz de las protestas del 27N. Aquella propuesta, fue batida por el Ministerio de Cultura, por Fernando Rojas, por Corina Mestre, y toda la cúpula que gobierna al teatro cubano, y le dijeron a los actores que no hace falta un sindicato de actores porque ya tienen la UNIAP y ya tienen la HL. Bueno, fatal, ¿no? Está fatal porque eso ya muchas personas que vienen haciendo un trabajo independiente, que vienen haciendo también un trabajo artístico, ya que se sale ya de lo establecido, sobre todo de esa institución gubernamental, es decir, tienen que también tener derechos. Y sobre todo, Eric, para velar los intereses, te digo, claro, económicos de los actores también. Y si hay un director que quiera seguir, también, está bien, vale, síguelo así, pero darle la posibilidad a la otra persona que pueda los actores subvencionarse. Las productoras de televisión y las productoras de cine, sobre todo, todas las coproducciones extranjeras que vienen a hacer cine cubano, los actores cobran una miseria. Una miseria, sí. Una miseria. Y todo se queda en las directoras de casting del ICAI. Se lo roba el Libia. Hay que decirlo. Se lo roban, son unos ladrones. Porque no hay un sindicato de actores. Y sin embargo, se hay este tipo de evaluaciones y este tipo de cosas que no funcionan simplemente para entrar a la gente por la canal y entrar en sus estructuras macabras, además torcidas, incluso absurdas, porque a veces lo más simpático es que uno trata a veces de explicar este tipo de estructuras gubernamentales que existen en Cuba y son inexplicables. Eso no tiene sentido. Tiene sentido en su mente torcida. Cuando yo trabajaba en Cuba, que ganaba por el Estado, ¿no? En el Instituto el Consejo Nacional de las Artes Escénicas, yo por trabajar en un grupo de teatro como actor, ganaba más que un médico. Fíjate si es absurdo. Ganaba más que un hombre, una persona que iba a hacer una operación al corazón, pero ganaba mucho más. Y eso también forma parte del absurdo. Es real. Es decir, si no te digo esto, te estuviese mintiendo y no.
¿sabes? No, no, y yo mismo decía, pero ¿cómo yo voy a ganar más que un médico? Como un médico, yo no gano casi nada, pero yo ganando más que un médico, que es una locura, ¿sabes? Y no es que esté yo eh, subvalorando el trabajo del actor para nada, pero, ¿sabes? Lo estoy poniendo en comparación con un médico y digo, wow, que el médico es más necesario, es fundamental, es vital para la vida, ¿sabes? Y bueno, es lo que tú, porque pienso en esto por la frase que dijiste, es tan absurdo, es tan ineficiente que te puedes encontrar cualquier tipo de cosa. No, yo quise hacer un paréntesis, ¿no? A veces es bueno entender cómo se mueve toda con la economía y todo el sistema este de pago a los actores, a los directores, de evaluaciones. Pero vamos a seguir hablando de la caja de Sí, zapatos sí. vacío y respondiendo a esto, última pregunta, ¿tú llegaste a evaluarte como director? Porque también eso es otra cosa. También para cobrar como director, aunque ejerzas como tú, hiciste alrededor de 7 o 8 puestas en escena, también tenías que ser evaluado como director. Tú llegaste a evaluarte como No, director. nunca me llegué a evaluar como director, pero como que no me, poco como que no me interesó. Lo iba a hacer, lo iba a tener que hacer en el momento que pidiera ya mi grupo. Pero como eso no llegó a suceder, porque ya las últimas puestas Anda. sí, pero respondiéndote, las últimas puestas mías fueron censuradas, ya como que ya me dijeron, no, espérate, ya aquí no te queremos, aquí no eres tan querido, porque es así. Ya entonces, antes me decían, acaba de evaluarte, te vamos a dar un grupo. Entonces yo como que lo iba dejando, no, no tenía ese apuro, no tenía... Porque en la caja, ¿qué pasa? Que en la caja yo, volviendo a tu pregunta, yo salgo por el grupo de Espacio Teatral Aldaba, pero salgo con mi nombre, con Holo Teatro, Proyecto Holo Teatro, hablando de la holística, como estaba viviendo con Roberto Gacio, todo era teatro, todo lo que se respiraba era teatro, volver a empezar con Vigilio Piñera, ¿sabes? Que era Tú eres un admirador de Virgilio. brutal, sí, sí, Hablemos un Vigilio, poco de Virgilio eh, y tu conexión con esa obra. ¿Por qué sí. esa obra? Pues esa obra hablaba de la violencia, eso es un tema que siempre a mí me, me ha llamado mucho la atención, la violencia en la sociedad, la violencia en el hogar, la violencia de género, la violencia del poder. Ahí Vigilio escribe esa obra estando pisoteado. En el 68 le escribe, pisoteado por la dictadura. La dictadura no lo dejaban poner, no lo dejaban publicar. Sí, no ve la luz del sol. Le dan un premio en Casa de las Américas con Dos Viejos Pánicos. Y realmente la obra que más le interesaba era esta, era la caja de zapatos vacía, porque él abarcaba toda esa temática. Pero por supuesto se la dan a Dos Viejos Pánicos, que es una excelente obra, no digo que no. Pero no ve él no ve él no ve sus obras representadas. Él no vio más. Desde que él se enfrenta con Fidel. Creo que ve Aire Frío, que la Sí, dirigió. pero Aire Frío, eso fue antes de ese encuentro de Fidel Fidel con los intelectuales. Ahí lo que pasó fue Sí, que, las famosas sí, las palabras palabras de Fidel y a los todo, intelectuales. eso está totalmente Sí, un contexto editado, ya. sí, perdón, y está totalmente manipulado por, por el régimen. Pero bueno, nada, Vigilio también me colocó, me dio la posibilidad de yo hacer catarsis, de yo expresarme tanto como actor como director. También trabajaba con Gacio, que Gacio es el actor que más ha hecho Vigilio en el mundo. Gacio ha hecho una cantidad, Gacio estrenó Vigilio en Aire Frío, hizo el estreno mundial de Aire Frío en los años 60, 61. Después trabajó casi todas las obras que Raúl Martín estrenó en Cuba desde los 90 y principios del 2000 de Vigilio Piñera. Raúl Martín es uno de los directores que más Vigilio ha hecho en el mundo. Y tuve la suerte de trabajar con él, es decir,
gracias a un conocedor de la poética de Vigilio. Y me ayudó mucho, por supuesto. Me ayudó mucho. Y Vigilio para mí es para mí es el dramaturgo más grande que, no sé, es mi gusto también, que ha dado Cuba y me sirvió de mucho, ¿no? Entrar en esas aguas, también en todas esas maneras, en todos esos estilos. Vigilio en ese momento mezclaba mucho maneras de escribir. Lo mismo te citaba una escena de Shakespeare, de Hamlet, por ejemplo, para denunciar lo que era la parametración, como te ponía una escena muy antodiana, como te podía poner también ya en el primer acto una escena ya más con una cuerda un poco más psicológica. Tú siempre has sido un defensor del teatro de la crueldad de actor y has estado presente eso en tu trabajo como director y también como actor. Tú eres un actor visceral, eres un actor que entiende muy bien, o sea, los preceptos escritos por actor. Hablemos un poco de eso, del teatro de la crueldad en Cuba. Me gustaría que hablaras un poco de eso y los referentes en tu obra. Yo creo que el teatro de la crueldad en Cuba, sí, el teatro artodiano en Cuba, llega a un clima con el Cisne Encantado. Yo creo que Nedda ha hecho el teatro que Actor siempre soñó. Yo lo siento así, porque Actor no pudo hacer su teatro. A ver, independientemente de todas las producciones que hizo como actor y como director, pero ya ese estilo, ese trabajo con el actor, ese entrenamiento, esa manera de contar su historia, de contar la historia totalmente distinta, por símbolo, por gesto, por imagen. En fin, lo ha hecho Nedda. Y sí se ha bebido mucho de ese teatro. Vigilio, por ejemplo, lo expone en su dramaturgia. Se da cuenta que la mejor edición que tiene Teatro y su doble de Antonín Artaud, el prólogo lo hace Vigilio. Y entonces Vigilio siempre estuvo muy empapado con todos los sucesos que estaban sucediendo en el mundo cultural. Y fue pionero. Escribió Clamor de Penal cuando Tennessee Williams y Arthur Millen empezaron a escribir también ya el teatro psicológico norteamericano. Y después cambia. Y cuando ¿cómo se llama? Este hombre de Alemania que tú dirigiste. Heiner Müller escribía Handel de Machine, ya Vigilio había escrito el track, ya había escrito el nacimiento de estilo de palabra, ya con otro había roto el lenguaje, cosas, código que Vigilio dominaba a la perfección, ya él rompía con eso. Vigilio era un revolucionario en el arte, siempre incluso se negaba, iba siempre más allá, iba un paso más allá, y sí se siguió, creo que sí ha dejado una huella. Acuérdate que Artaud pasó por Cuba y dijo que en los años 30, y dijo que en esa tierra era donde él quería hacer su teatro. ¿Qué había en ese año? ¿Qué había en esos tiempos en Cuba? Habían músicos, habían bailarines, habían actores, habían gente viva que necesitaba. Y yo siempre he pensado eso en Nelda como máximo exponente artodiano en nuestro país como directora y en Vigilio como dramaturgo. ¿Y esa influencia de tu obra cómo se ve reflejada también? Porque me identifiqué desde joven cuando me leo Teatro y su doble, ¿sabes? Esa explosividad, esa rabia que sentía todo por la podredumbre social, por el Estado, por la Iglesia, esa fuerza, ese contacto de
con el público, porque él siempre expone, dice, si tú realmente quieres transgredir al público, si lo quieres mover de su estado, de su zona de confort, primero pártelo desde ti, transgrédete a ti primero, para que a lo que hagas ver al público, a ese espectador, todo lo que te sucede, lo mal que puedes estar, ¿sabes? Esa zona límite que es cuando que uno llega, cuando uno se entrega verdaderamente. Porque yo no te puedo hacer sentir una emoción cuando yo realmente no la estoy sintiendo, ¿sabes? No puedo hacerte creer una denuncia cuando yo no pienso, no creo realmente en lo que estoy denunciando. Entonces, entonces lo tenía muy, muy latente y muy claro a la hora de enfrentarlo hacia el público, de transgredir al espectador. Es una cosa que a mí, por ejemplo, me llamó mucho la atención. Vamos a hablar, Eri, un poco ahora de otro punto interesante. Yo pienso que en tu carrera como director, una cosa que puedes contar aquí es tu vínculo con las embajadas. O sea, las embajadas en Cuba apoyan y financian a muchos por proyectos de las instituciones. La embajada alemana, trabajaste, ¿no? En 3 ocasiones. ¿La prueba era de la embajada alemana? ¿O? No, Suiza. Suiza y alemana. ¿Hiciste Leonardo? ¿De quién es escrito? De Björnsson. De Björnsson. ¿La prueba? Poeta nacional de Noruega. La prueba de Lucas Barfus. Y hiciste Palabras y Cuerpos. Yo me estás haciendo un ejercicio de memoria que yo un poco he olvidado cosas. Lucas, Palabras y Cuerpos de Martin Hegmann, un dramaturgo alemán. Wow, excelente. Entonces yo quiero hablarte de esas 3 puestas en escena. Vamos a tratar de abarcarlas todas, que para ti fue como, las 3 fue como un ejercicio también, sí, de director, de negarte, de reinventarte, y eso está bien, ¿no? En un director joven. Tú empezaste a dirigir ¿con qué edad? Con 29 años. Con 29. Con 29 años. Justamente la edad que yo tengo. ¿Qué tienes ahora, querido? Adonis es el Adonis del teatro cubano. Eso, desde que es un niño ya uno veía ya que era un bicho de lo que salía de ahí. Entonces, querido, entonces estas 3 obras que fue como eso, como una especie de espacio de reinvención, como un espacio donde arrojaste cosas, donde te equivocaste, que está bien también equivocarse cuando uno es joven y cuando uno empieza. Pero yo creo que me hables sobre todo de la producción. Estas obras tenían una producción bastante grande. Sí, la tenía. Sí. Tenían vestuario, tenían escenografía, tenían actores, muchos actores. Se presentaron en salas importantes de los complejos teatrales en Cuba, en el Bertolt Brecht, en la Llaurador, en el Raquel Revuelta. ¿Cómo es el vínculo con la embajada? ¿Cómo un director de teatro que pertenece a una institución puede ir a una embajada? ¿Qué intereses tú crees que tiene la embajada en subvencionar este tipo de proyectos, este tipo de obras, que además son obras de esos países en Cuba? ¿Qué pasó? Que a finales de los años a principios de los 2000, se empezaron a hacer muchos ciclos de lectura en la Fundación Ludwig de teatro leído. Y Alemania, los alemanes tienen una cosa muy buena, que apoyan mucho su cultura. Una nación tiene que apoyar su cultura a la máxima, porque eso demuestra, ¿no? el nivel de desarrollo y de orgullo que tiene esa nación. Y entonces nos fueron llegando autores como de Aloer, como Ron Chimefene, como Martin Hermann, en fin, como muchos buenos dramaturgos, porque en Alemania hay una producción teatral muy importante, brutal.
se produce muy bien el teatro. Y también hay que decir que lamentablemente, como pasa en Cuba, como ha pasado desde el triunfo de la revolución en adelante, por una razón o por otra, la diversidad teatral ha muerto y el teatro alemán ha colonizado prácticamente el teatro cubano en los últimos años, porque al subvencionar, al dar dinero para que sus obras se hagan, gran parte del teatro hace obras alemanas, aunque esas obras no tienen una repercusión directa con la isla, aunque están un poco alejadas, y se ha perdido toda una serie de tradiciones teatrales, por ejemplo, de hacer teatro cubano, que casi no se hace. Es increíble cómo se hace más teatro alemán que teatro cubano, si te pones a ver. O el teatro norteamericano, psicológico, o Chekhov Ibsen, Pero ¿qué pasa? Mira, la generación esta de los 90, Donny, que es la que me antecede a mí, esa generación con la llegada de Barba a Cuba, que también fue otra, sabe que fue otra, ella, que fue también otra moda, ¿no? Otra moda. Y vestió a otro, pero ya lo eso del teatro cubano un poco, pero eso como que se había perdido. Perdón. Escúchame, pero eso también, perdona que te interrumpa, responde a el nivel estructural de tubo de ensayo, como se llama un grupo, como se llama, lamentablemente se apodó un grupo así, tubo de ensayo, que responde al teatro cubano. El teatro cubano es ese tubo de ensayo donde entran estructuras determinadas, porque no hay lamentablemente solamente con pocos grupos, hay una diversidad, y decir una diversidad de estéticas, de conceptos, de textos diferentes, de investigaciones, y todo se mueve alrededor a ese tubo de ensayo. Barba fue uno importante. Mira, brother, Héctor Quintero se metió 10 años sin ir al teatro, y lo vino a rescatar Cremata cuando hace en la película, ¿cómo se llama? El premio Flaco, sí. El premio Flaco, sí. Que él la lleva a cine, ¿eh? Sí, el premio Flaco. Brother, y ahí no tienen la culpa los alemanes. Ahí el que tiene la culpa es la propia institución, era la propia institución, que creían que ese teatro costumbrista, ese teatro también con sentido folclórico, con nada, era ya obsoleto, y lo fueron rechazando. Ya eso de los 90 viene caminando, y no le estoy echando ni la culpa a Barba, sino a la gente que tenían que ver, que decidían en la institución gubernamental, que apoyaban y que no. Lo de Alemania fue, sí, lo de las embajadas fue bueno, fue una válvula de escape, porque después vinieron muchos dramaturgos con esa influencia. Acuérdate que también estamos muy aislados. Sí, nos creemos que somos la maravilla del mundo, pero igual que llega, ¿sabes? Cuando uno sale, que se encuentra con otras maneras totalmente distintas. Y no te digo que el artista cubano no sea interesante. A mí que el artista cubano me resulta sumamente interesante. Pero un poco eso empieza a oxigenar a oxigenar a los jóvenes, y de alguna manera muchos escritores, muchos dramaturgos, muchos actores, directores, ya empiezan ya poco a poco a coger un texto como, por ejemplo, Chime Ferrer, y contextualizarlo y hacerlo de una manera ya, ¿sabe? Con elementos de nuestra cultura, apropiándolo. Y eso fue positivo, además de, creo yo, de que también te apoyaban, te subvencionaban, te apoyaban. Entonces eso, en una crisis económica como la que vive Cuba, es ¿sabes? Es un aliciente muy importante también. Porque a veces, y te lo estoy diciendo yo con toda la sinceridad del mundo, yo era privilegiado en el sentido de que yo tenía, sí, me daban los teatros, me daban materiales para hacer mi escenografía, me la construían. Sí, yo entre los jóvenes de esa época tenía privilegio, y lo tenía no porque pertenecían a ninguna
a ninguna secta, ni estaba metido en política, ni nada, sino porque o caía bien o veían talento en mí y me querían tener ahí tranquilito, tranquilito y no intranquilo. ¿Entiendes? Entonces eso es real. Eso, por una parte, tú tienes, tú sabes que tienes razón en lo que estás diciendo, pero ya esa desvinculación con el teatro cubano, con la dramaturgia cubana, venía desde antes, con el quehacer, con ese quehacer. Ah, claro, siempre veías puestas de Front Lauten, de Nerda, la misma Nerda, del mismo Raúl, de Teatro La Luna. Habían grupos que sí mantenían que habían esa identidad, pero habían cosas como que estaban muy perdidas. Y llegaba estos foráneos y entonces como que los alejaba más. Pero yo creo que en el fondo, desde mi óptica, Donis, fue positivo. Fue positivo porque realmente eran muy buenos dramaturgos, son muy buenos dramaturgos los alemanes. Y Sí, eso ya, eso estaría bien si lo hicieran 2 o 3 gente. No lo hicieran de los 20 que hay, 19. ya, bueno, Porque sí, sí. eso es lamentable. Y todo el teatro clásico, todo el teatro psicológico norteamericano, todo el teatro cubano, el mismo Vigilio Piñera por el cual tú apostaste en un principio. Sí, sí, sí. Yo estoy totalmente seguro que tú, perdona que lo diga en este programa, pero si tú hubieras hecho 3 vigilios en vez de de 2 alemanes y un sueco, hoy por hoy, ¿cómo se llama? Cuba contaría el teatro cubano con 3 medallas de puesta en escena más que la que, Sí, es verdad, que la que no, por hiciste tú. supuesto, y espero Estoy hacerla. totalmente Y espero hacerla, convencido maestro de eso. Adonis, y espero hacerla, maestro Adonis, del teatro cubano. Espero hacerlo, espero hacerlo. Pero también, ¿qué pasa? Volviendo también a lo que me decías, ¿no? Yo también, yo no me considero que tenía como una madurez en cuanto a lo que es a la madurez que debe tener un director sobre todo cuando va empezando. Yo sabía que quería dirigir y era una necesidad mía, pero como mi formación es de actor, los actores tenemos una cosa, que a veces hoy queremos hacer un personaje y al otro día queremos hacer todo lo contrario a ese personaje. No sé si me entiende. Sí, sí. ¿Sabes? Es como en cuanto a género, en cuanto a psicología. Y entonces yo tenía eso que creo que eso no me ayudó mucho, no me ayudó mucho, esto lo hemos hablado ya otras veces, pero era mi necesidad, era como yo lo sentía, era como yo lo... Y está bien equivocarse como Sí, director, perfecto, investigar. no, y probar, pero lo miraba lo miraba mucho desde esa óptica que aún me quedaba del actor. Y Vamos entonces a, iba cambiando hasta que ya un momento, pero nada más, además no fue muchos años, fueron 3 años. Lo que pasa es que produje bastante rápido y produje mucho. Y ya que hasta que en 2015 ya vuelvo a Quera, ya siento ya que Quera ya sí ya tiene una conexión con lo que es la caja de zapato vacía. Ya ahí sí, ya porque vuelvo a tocar, ¿sabes? Ya código, ya. ¿qué significó esa obra para ti? Que era o la hija del carnicero, ¿no? Que era y la hija del carnicero. Quera o la hija del O la carnicero. hija del carnicero. ¿Qué significó esa obra para ti? ¿Cómo se crea ese producto? Una obra que fue censurada. Sí. Vamos a hablar de esa obra en específico porque hay toda una historia con ella. La obra también ha sido, el caso fue, aunque se trató de opacar bastante, pero fue publicado creo por 14 y medio, creo que Lynn Cruz también publicó algo sobre la obra. O sea, fue una obra controversial Soy muy controversial. No sé. y que señalaba cosas y que decía cosas que no se habían atrevido a decir tal cual en la historia del teatro cubano desde el 59. No se había dicho una denuncia tan clara
contra el régimen cubano como esa obra. Vamos a hablar un poco de tu osadía. Yo le puse a este programa la trayectoria o el camino de un teatrista incómodo, y ahí se demuestra tu incomodidad con la institución, tu incomodidad con el régimen cubano. Tú fuiste apadrinado de alguna manera por esas instituciones al ser un joven director y tener las prebendas, pero decides también utilizar ese podio institucional para denunciar al régimen con esta obra. Sí, pero brother, muy bello esto que me dice. Pero ya en la caja eso estaba ya, en Vigilio eso estaba. Lo que pasa es que Vigilio lo hace de una manera, lo entierra, claro. pero está cuando está diciendo en esa imagen de Egacio. Yo pienso que esto está presente en casi todo el teatro cubano contemporáneo, ¿no? Claro. O sea, hay que ser muy oportunista para de pronto, no sé, hablar, ¿cómo se llama? Este tipo de teatro, por ejemplo, perdona que menciono, ¿no? Que hace Agnieszka, que dirige, que habla como sucesos de, no sé, la contaminación en Latinoamérica, y entonces se mete por ahí, ¿no? Después de escribir una obra como Harry Potter, y ahora habla como de otros problemas en el mundo, ¿no? Pero la mayoría del teatro cubano que se hace en Cuba sí tiene apuntes sobre la realidad, tiene denuncia, tiene un compromiso con lo que está pasando. A veces sí, pero mucho a medias tintas, ¿sabes? A medias tintas. Exacto. Ahora, ¿cómo tú llegas a la radicalidad? Porque hay una radicalidad en el discurso de la hija del carnicero. Sí, pero cuando yo llego a esa radicalidad, ya es que había pasado por la caja ya. Que Vigilio dice igual, sí denuncia al régimen, sí, porque lo muestra como un sistema impositivo, absolutista, abusador, sí lo muestra. Ya yo hago esa obra. Lo que pasa es que él tiene que enterrar, él lo hace a través de códigos. Acuérdate que él rompe el lenguaje, él se mete en otro metalenguaje, se mete en una zona más artodiana, más del símbolo. Y yo lo respeté y a mí me sirvió mucho de aprendizaje y fui muy respetuoso con él, pero yo sabía lo que él estaba diciendo. Es un texto que parte de una obra polaca que se llama La hija del cazador, que parte después ya de la Polonia postcomunista, que es muy particular ahí en ese contexto. No, se llama La hija del cazador, ya que era, es decir, yo hago un trabajo con mi hermano, con Conrado Alberto Morales Manero. El filólogo. Sí, y le digo, y comunicador, y ha sido profesor de la Universidad de La Habana y de Las Villas. Además de que es cantante, en fin, de rock and roll. Le digo, brother, esto me hace falta hacer algo, quiero hacer algo ya serio, volver otra vez a una línea de trabajo consecuente. Sabía que tenía que buscar ese punto de contacto de lo que había hecho en la caja, que fue mi inicio. No fortuitamente eso fue mi primera obra. Eso estaba ahí. Sí, también se nos saltó otra obra de teatro cubano, ahora que me recuerdo, que hiciste también Aquiles y la Tortuga. Sí. Pero fue en muy poco tiempo. Y dije, vuelvo otra vez con esta obra, quiero contextualizar esta obra, quiero denunciar aquí las cosas que están pasando. Era en el momento en que Obama llegaba a Cuba, que supuestamente iba a haber una relación. A mí todo eso me parecía una falacia, una mentira, todo era un cuento de ambas partes. Todos estaban como desviando el centro de atención hacia la problemática que estaba sucediendo, a la miseria, ¿sabes? Todo el absurdo que había y que hay, que existe cada vez más en nuestra isla. Entonces dije, no, espérate. Yo quiero hacer algo que
que diga y que ataque directamente. Y que diga desde el arte, desde la poesía, desde el miedo y desde la valentía. Cuando uno reconoce su miedo, ya empieza ya a echarlo a un lado y enfrentar la esencia de la problemática. Y la esencia de la problemática era el sistema. Y era una obra que iba en contra directamente del sistema. ¿Tú utilizabas la imagen de Fidel Castro? Sí, yo utilizaba la imagen de Fidel Castro, yo utilizaba la imagen de los medios, de las instituciones, como la imagen de los noticieros. Quiero decirte que esa obra... Te burlabas y parodiabas a la seguridad del Estado en la obra. Yo me podía burlar, yo la criticaba desde el lenguaje expresivo. Porque no es que me estaba burlando. Sí, me podía estar burlando, claro que me podía estar burlando, pero la estaba desmantelando ese aquelarre que tú ves en los medios, que tú dices, pero me están diciendo que hubo una superproducción de carne o de huevo y aquí no hay nada. Entonces lo que está sucediendo ya empezaban a ver ya actos vandálicos, ¿sabes? Gente matándose, nivel de violencia, de asfixia, producto a la necesidad económica, producto a la miseria. Cuando un gobierno, que eso incluso yo lo pongo en la propia obra. Un texto que decía, los cubanos no se mueren de hambre, se mueren de ganas, ¿no? Pero se mueren de ganas, claro. Eso es un texto que tú decías, claro, como actor, creo. De que cuando... Y también mostraba, ¿no? Es decir, la incapacidad del sistema gubernamental para saciar los intereses, las necesidades de la población. Entonces ahí la gente ya un poco que pierde el raciocinio y se lanza. Y de eso iba, hay documentación real, hay ficción, hay muchos elementos que van conjugando esa temática, esa denuncia, y hacen Kera o La hija del carnicero, una obra totalmente que yo la siento totalmente cubana, 100%, porque se cambió totalmente. Y entonces, bueno, ya eso ya... Y en cuanto a lo que tú me dices de que hubo personas que hablaron, no, esa obra hasta tuvo una crítica en el Noticiero Nacional, hasta favorable, muy favorable. Dijeron, mira lo que están poniendo, qué sé yo. Pero era un contexto muy raro, donde supuestamente unos decían que se podía decir que iba a haber una apertura hacia la libertad, y otra que por supuesto que el régimen decía, no, yo aquí yo no puedo permitir esto. Y entonces sí la censuraron. Tú sufriste un jurado de censura encabezado por el sicario más Baliño y Johaina, que ahora está viajando por los países, que dirigía tablas al arco. Johaina Algo, un personajito de lo más desagradable del Consejo Nacional de las Artes Escénicas. Otro grupo de censores, este tipo de personajes críticos, investigadores, críticos a favor, sobre todo, del régimen todo el tiempo. Estas personas que funcionan como reguladores de las obras que se hacen en Cuba, del teatro cubano, son los que viajan a dar conferencias y a decir que cuánto hemos logrado y cuántos teatros tenemos y cuántas funciones tenemos. Tú sufriste ese jurado encabezado por Omar Baliño. ¿Cómo fue? Porque yo también viví un proceso de censura igual, de que fueron a ver la obra, que me cuestionaron cosas que había en la obra. ¿Cómo funciona eso? ¿Cómo funciona el jurado de censura del Consejo? No, el jurado de censura del Consejo responde a jurado de censura del sistema de gobierno. ¿Qué te decían? Así de fácil. ¿Qué te decían exactamente? ¿Cómo fue? Claro, me enfrentan a mí, esta hora es muy importante que lo diga, esta hora yo la codirijo también con Marta Victoria Ortega, y que empezaba a trabajar conmigo también ahí.
y la dirigimos los dos juntos. También trabaja Carla Menéndez, que es la protagonista, la y Agnieszka Forte también. y Agnieszka Forte, que es un personaje, y tú. Y Yacer Expósito me hace la fotografía, Alejandro me hace la edición. Es decir, un buen equipo ahí, un excelente equipo ahí. Pero, por supuesto, ya la obra, en esa primera escena sale Fidel. Fidel todavía estaba vivo, con un cartel que decía socialismo, muerte. Y la muchacha, una adolescente después, decía, ¿por qué esto? Desde que nací estoy viendo o esto, o el socialismo o la muerte. ¿Y por qué? Ya empezaba a cuestionarse ya eso, esa consigna, esos parámetros que desde el 59 lo están diciendo en una sociedad y se lo están imponiendo. Y después, bueno, evidentemente, te das cuenta con el estallido del 11J, el 11 de junio, ¿no? Sí, si no hay esto, para la calle y a dar palo, ¿sabes? Muerte. Porque la gente estaba ya protestando y estaban diciendo, hasta aquí ya no queremos más pasar hambre, no queremos más pasar necesidad. Cuéntanos la historia del jurado. ¿Cómo fue que fue? Nada, el jurado va ahí, el jurado va porque al jurado sé que le dijeron, hoy hay un muchacho, un grupo de gente que están haciendo una obra, que están denunciándonos y tienen esto que quitarlo. Esto hay que quitarlo. ¿Y qué te dijeron? ¿Qué alegaban? Nada, lo que alegaban era muy risible, porque empezaban primero a cuestionar la obra artísticamente, cuando entonces después no tenían por dónde atacarme. Entonces ya era un problema y entraba, yo le decía, mira, es un problema de apreciación suya, yo no te quiero cambiar tu manera de pensar. Lo que pasa es que también me asombra también que el público no piensa, la mayoría del público no piensa igual que, no piensa igual que dos o tres aquí. Había gente que estaban puestos ahí con temor, tenían más miedo que yo. Y que tan siquiera no culpo a ninguno, porque al final estaba un muchacho, ahora no me acuerdo, que trabajaba en el Consejo Nacional de las Artes Escénicas, que se estaba haciendo el más a favor del sistema, el más fidelista, más comunista que nadie. Y lo que se estaba era buscando para ganarse un viaje a Estados Unidos y con la misma quedarse. Es decir, la doble moral de lo que iba denunciando esa apuesta. Y resultaba muy incómoda. ¿Qué te dijo Omar Maliño? Perdón, Maliño. ¿Maliño o Baliño? No, Baliño. No, Baliño que no estaba de acuerdo con la apuesta. Que no estaba de acuerdo con la apuesta y que ¿sabes? Que en un momento me dijo, mira, yo te pediría que me quitaras algunas imágenes. Yo le dije, no, yo aquí no quito nada. Yo no quito nada porque ya ¿sabes? No me parecía. Pero yo te voy a decir la verdad, yo ni tan siquiera creo que fue ni Omar Baliño, ni el otro de los que estaban ahí. Simplemente ellos responden al claro. engranaje de la censura. Claro. Maliño, Johaina y todas esas gentuzas pertenecen al engranaje de la censura, que te censuran a ti, que me censuran a mí y que tienen aplastado a medio teatro cubano. Y están ahí claro. Como para como la pared donde saben todos los teatristas cubanos que no pueden pasarse. Ellos están ahí ellos son el muro. No, yo creo que ellos son la pintura. Ellos son la pintura, porque es como la pinturita. El muro es ¿sabes? El muro es la familia Castro, el muro es el Consejo de Gobierno en Cuba, el Partido Comunista Cubano. Ese es el muro, brother. Lo demás es cascarilla. Un día están y mañana no están. Y te están diciendo en la calle, ¿qué iba a hacer? Si me mandaron a decirte, me mandaron a cortarte la cabeza. Entonces, la obra, ¿cuántas funciones? Porque es así. ¿Cuántas funciones logras hacer de la obra? No, logro hacer unas cuantas, porque al principio esa obra sale por la jornada de teatro polaco. Fíjate. Entonces ella tenía como un amparo. Porque estaba en una jornada de la cultura polaca. Sí, en Cuba se celebran todas las... ¿Sabes? No, y eso está bien, y ahí pude meterla. Ahí pude meter mi vómito, porque fue así, fue un vómito.
Y después, sí, porque la verdad, la verdad. Sí, es que la verdad fue un vómito así. Cógelo, esto es lo que va. Y después, gracias a Esther Cardoso, lo pude poner en Gaia. Un beso para Esther Cardoso. Que la adoro. Que trabajé con ella. Que me dirigió. Que nunca se me va a olvidar. Estuvo aquí en el programa. Sí, lo vi. El último programa que hicimos de teatro fue con ella también en Perú. Sí, hermosa. Y entonces me ofreció su espacio, sabiendo lo que le podía costar. Y después lo pongo en la elaborado. Pero era algo, es que era un momento, Adonis. No fueron momentos que te tocaron a vivir, que te tocó vivir a ti. Sí, era un momento como que de saber que las aguas estaban ahí, de que sí se dice, aunque ya Crematon se lo habían echado ya con el Rey se muere. Un mes antes de que yo estrenara. Sí, pero no esperaban de mí que yo entrara con eso. Que también tuvimos a Cremata aquí en el programa, ¿no? Sí. Estamos todos, si ellos logran nuclearse, nosotros también sí, claro, por supuesto. Claro, por supuesto. Si los Jaino o Manmaliño, no, mira, yo te voy a decir una cosa. Martínez Tavares logran unirse, bueno, Adonis, nosotros también. Yo te voy a decir, yo con todo el respeto, con todos los respetos, yo no, ¿sabes? Tú hablas así de Omar, yo no hablo así, incluso de nadie, no me gusta incluso hablar ni menospreciar a nadie. Si lo han hecho conmigo, bueno, que lo hagan. Yo sé en qué bando estoy, en qué parte de la historia estoy, pero a mí ni guardo rencor, ni menosprecio a nadie. Y sé quiénes son, y sé cuál es la matriz del cáncer. Así, yo no me gusta. Estás en tu derecho. Tú también estás en tu derecho. En arremeter contra Omar Maliño, que tanto daño le ha hecho al teatro cubano y que tanto yo he sufrido gracias a personajes tan detestables como él. Así que sigamos con la hija del carnicero, que tú dices, era un vómito contra el sistema de denuncia. Y después la vuelvo a poner en la elaborado. Y ahí sí ya empieza ya. Porque en Gaia sí, en Gaia, ¿sabe? Fue mucho ese público que ya Esther ya venía trabajando en esa comunidad. En el marco del Festival de Teatro de La Habana. Así. Puse. ¿La pusiste off? Sí, supuestamente off. Eso está muy bien. Y eso estaba bueno, se llenaba eso ahí riquísimo y se armaba hizo muy buenas funciones ahí. Y después cuando va a la Llabrado, ya, es como que explota ya. Empezaron a ver la gente que dijeron, que mandaron a decir al Consejo Nacional de las Artes Escénicas y hasta el ministro, oye, ¿qué ustedes están haciendo aquí? ¿Cómo están permitiendo esto? Quiten esto, quiten esto, quiten esto y quiten esto. Y así la quitaron. La quitaron que el director de la casona me dijo, Eri, mira, no me la traigas más. Porque me he buscado más problemas con esta obra que con todos los 15 años que llevo. Bueno, pero por lo menos me lo dijo de frente, ¿no? Y me lo dijo, ¿sabes? No, me lo dijo, mira, yo no te la puedo poner más. ¿La seguridad del Estado alguna vez te llamó, Eri, o no? Yo sí sentía de que me perseguían. Me llamaban ellos representan a la seguridad del Estado. Claro, porque cuando en Cuba, cuando todavía tú trabajas con las instituciones, la institución funciona como el policía, ¿no? Claro. El policía que te dice, no, oye, muchacho, hasta aquí tienes al ministro, al viceministro, al presidente del Consejo de las Artes Escénicas, al director del Centro de Teatro, que es el que funciona como el compañero que te atiende. Pero quiero decir también que sí, ahora porque estoy hablando yo, pero si estuviesen las demás personas que hicieron esta obra conmigo, también pasaron lo mismo, tú sabes, ¿no? A veces es mucho más incómodo saber que lo está sucediendo con un actor, con un actor tuyo, o con un familiar tuyo que le digan, oye, tu hijo está. Entonces eso es peor, pero somos miserables porque
uno asume su responsabilidad. Sí, pero cuando te toca un Cuando te actor, tocan a alguien de grande, claro, y uno de alguna manera es responsable como director de te dañan muchas, más por ahí, de mucha gente. te dañan más por ahí. A mí te me dañan ha más por ahí, pasado, claro. y te digo, los actores son como los hijos, Claro. o el diseñador, o el maquillista, o el luminotécnico, son personas muy queridas para uno, y de pronto los empiezan a llamar o los empiezan a acosar, y tú dices, bueno, esta gente que son mi familia del teatro, eso Claro, es duro. es duro. Es duro, y ahí es cuando uno empieza a retroceder muchas Claro, veces. claro, sí, a frenarse. Uno se contiene ahí. Tú después hiciste otra obra después Mm. de esto, El niño que vuela. El niño que vuela, que era un texto de Ronald Chimmy Fenen. un Compartí alemán. ahí, un excelente dramaturgo. Pero ¿Cuántas no funciones hice lo hiciste? mismo, no hice 2 funciones. No hice lo mismo que con Kera, que era Te dejaron así. hacer 2 funciones nada más. Claro, Esta vez, salía por el teatro alemán, esta vez por la jornada de teatro alemán, dos te dejaron funciones. hacer 2 2 funciones. funciones. No te programaron ni nada. Y tú intentaste hacer una temporada de eso, lo presentaste para hacer temporada en la Casona o en la En el Llaurador. Bertolt Brecht, claro. El problema es que el Ronald Chimmenfenen es un dramaturgo tan complejo, tan rebuscado, tan exacto, que cambiarle una palabra a ese autor es muy difícil. Y yo lo logré, ¿sabes? Yo lo logré. Seguí trabajando con mi hermano. Corri, vamos a descontextualizar esta obra y vamos a contextualizarla en nuestra realidad aquí ahora y Y utilizaste nuestra... la clave Martier y la imagen de Sí, la Martí. imagen de Martí, porque se transcurría, era una obra que transcurría en un ambiente eclesiástico, en una celebración de niños para San Martín. Y entonces, bueno, esto aquí en Cuba no tiene como esa connotación. Y yo quería seguir también, yo quería decir también cosas con la imagen de Martí, que es muy vilipendiada en Cuba, que es muy subutilizada, la utilizan mezquinamente, la utilizan bajo el referente de ese sistema absolutista, cuando Martí era todo lo contrario, no tenía nada que ver ni con el comunismo, ni con el socialismo, y estaba a favor de la democracia. Martí era uno de los grandes disidentes de la historia de nuestro país. Disidente. Entonces, lo contextualizo. Lo que pasa es que ya yo sí tenía ya el ojo echado. Ya yo tenía el ojo echado, ya yo no me podía como que mover como me moví con Kera, porque ya así de mí se esperaban ese tipo de discurso. Y me sabotearon, y como yo entraba en la jornada de teatro polaco, hasta ahí ya, esas 2 funciones y ya, y una más. Es decir, ahí lo que me tocaba era el activismo, que en ese entonces no estaba tan conectado como se conectó después contigo, con la gente del movimiento San Isidro, 1 año o 2 años después. Yo vengo para acá, para España, con Marta Victoria, que estábamos codirigiendo juntos, estábamos trabajando juntos. Y nada, vengo porque ella viene a estudiar cine. Y yo no quería perder la relación tampoco, me interesaba mucho esa relación, estaba enamorado de ella y venía con la ilusión de seguir trabajando juntos. ¿Tú sientes que de alguna manera, Eri, o sea, el régimen cubano, la seguridad del Estado, la institución, facilitó que tú salieras de Cuba? Claro. ¿Cómo fue ese proceso de tu salida de Cuba? ¿Puedes contarnos? Pero bueno, ahora la cuenta, pero ya para terminar ya lo del niño que vuela, sí denunciaba todo ese discurso por eso y esa doble moral. Te dejaron hacer 2 esa funciones. doble moral que se utilizan, que implanta el sistema en la sociedad con la imagen de Martí.
Y nada más dejaron y utilizar dos funciones. La supuesta hora transcurría en la Plaza Cívica, la mal llamada Plaza Revolución, y ellos jugando con la temática, ¿sabes? Con ese Martí en sufrimiento, con ese Martí de construyéndose, y también ya con ese ímpetu de muchos queriendo levantar y queriendo dignificar lo que es la imagen de Martí, poniéndola en su sitio. Y por supuesto que cayó mal, muy mal. Recuerdo que mi papá saliendo del Bertolt Brecht estaba la policía. ¿Sabes? Un ambiente muy hostil. La policía llegó a meterse en el teatro, ¿no? Estaba en las afueras, llega afuera del teatro, no se metió pero no hacía falta si nos quitaban la corriente. Y era muy bonito porque después eso fue. Cuéntanos eso. Fue el bonito. Sabotaje que te hacían. Sí, no, en los ensayos generales, por gusto, nunca pude ensayar, no pude hacer una función no pude hacer un ensayo general con el diseño de luz. Fui directo al estreno con el diseño de luces con más de 40 movimientos de luces que tenía la puesta. Y entonces se trabajaba con animación hecha por nosotros mismos y nos quitaban la corriente, entonces los espectadores se encendían los móviles, con silencio absoluto. Fue muy bonito eso. Eso fue bello. Sí, ¿no? Y entonces los actores se daban cuenta que ¿sabes? Se estaban dando cuenta de la mariconada, que no tiene otra de la ejecutancia que estaba pasando con nosotros, hacia nosotros, ¿no? Es decir, con esos métodos tan bajos, porque son bajiticos. Sí, no, tú lo sabes. Yo lo sé. Tú lo sabes más que yo. Yo lo sé. Ellos utilizan eso, siempre se va la corriente, no van los técnicos. Esas son maneras de sabotear que muchísimos teatristas han experimentado, ¿no? Incluso tienen a la policía afuera como para que el público coja miedo, para que la familia de los actores coja miedo, claro, oye, esto está, no sé qué. Lo ponen simplemente ahí, sí, ¿no? claro. Pero es toda la presión psicológica sí, que ellos ejercen sobre las personas. Ahora, Eric, ¿cómo te vas para España? Me dices que te vas con tu pareja que codirigía también estas obras contigo. Sí. Ella viene primero y después vengo yo más atrás. Pero ¿cómo se te facilita? No, se me facilita una carta de invitación con un grupo aquí, dos hermanas, cual he colaborado, Vista Azul. Pero todo, es decir, en ese momento había un problema enorme en el Consejo Nacional de las Artes Escénicas. Se había descubierto un fraude que se había vendido. Estaban vendiendo viajes. Viajes, vale. Gisela González, que era presidenta del Consejo, fue acusada de eso. Actualmente no realmente no le pasó nada. Le soy sincero, yo un poco como que yo me aparté de eso. No digo nombres porque no conozco y tampoco no sé realmente quién fue el que lo hizo y quién no. Es decir, soy sumamente sincero. La corrupción en el Consejo Nacional. Un acto de corrupción ahí, pero bueno, yo no digo nombres porque no. Bueno, y la presidenta fue acusada, eso ya, sí te puedo decir. Eso ya ahora, dime una cosa, ¿cómo sales de Cuba este proceso? Nada, sí, me fue muy fácil, no tuve ni... decir, eso ando muchacho, tú tranquilo, se te va a hacer, todos tus papeles se te van a hacer y tú, bien, mira, vas a tener tu... ¿Tú crees que la seguridad del Estado estaba detrás de eso, de agilizar tu salida de sí, ya es que en esa época te lo facilitan. Cuando uno empieza a ser un punto incómodo para ellos, ya hubo un momento en que te prefieren fuera que no adentro, porque vas a crear, es decir, es lo que te decía, ya a la hora ya que me están censurando eso, ya el paso siguiente ya era hacerlo independientemente, lo que tuviste que hacer tú, porque por supuesto que iba a seguir haciendo, tirarme a la calle, o sea, hacer otro tipo, entrar en un activismo más frontal, más directo. Y aquí en España, Eric, si podemos, por favor, ver algunas imágenes de romances de La Cucaracha
a mí me gustaría también, Eric, que nos hablaras cómo aquí en España tuviste que empezar, que de alguna manera con esta obra que escribes tú, una obra infantil, hablamos un poco de eso, como empezaste, volviste como atrás a la génesis. Estamos viendo algunas imágenes, vamos a ver si podemos escuchar el audio también. Que sufre una gran condena. ¿Dónde es que estoy? En el limbo de las tripas. ¡Cómo me da maravillaría yo! Tuyos serán los colores. Y tuyo será mi amor. ¡Qué miedo! Hermoso trabajo. Yo pienso que, ya te lo decía, me recuerda mucho a Los Caminos del Mundo, a Por los Caminos del Mundo, una obra que hiciste con Estudio Teatral Aldaba, una obra que tú no solamente trabajaste como actor, sino también escribiste, ayudaste a conformar, a dirigir, Sí. y volver como a esos inicios, ¿no? Aquí en España, volver al teatro infantil, que yo pienso que te queda tan bien. Cuéntanos un poco de eso, de lo que hiciste aquí también en la pandemia. Hiciste una serie para los niños en YouTube que se llamaba Caracolandia, ¿no? Caracolandia. Todo eso lo hice todo eso también lo hice aquí con Marta Victoria. ¿Marta Victoria qué? ¿Marta Victoria qué? Ortega. Ortega. Bueno, realmente ese es su nombre artístico, se llama Marta Victoria Domínguez Gutiérrez. Pero bueno, su nombre artístico es Marta Victoria Ortega. Y es que me cuesta un poco decir Marta Victoria Ortega, claro. Pero bueno, sí, lo hice conjuntamente con ella. Trabajábamos juntos, ya no estamos trabajando ya. Pero fue una bonita experiencia. Porque ella es psicóloga también de formación. Estudió la carrera de psicología, es aquí española, la estudió en La Habana. Ella también te ayudó en la codirección del niño que vuela y que era o la hija de carnicero. Sí, efectivamente, lo codirigimos los dos. Aunque antes que se estrenara El niño que vuela, ya vino para acá, fue para Madrid. Y entonces nada, y esto lo hicimos, es una vena que yo tengo también. Es una vena, a mí me gustan mucho los niños. Amo, en ese entonces mi hija me había dicho, Por los Caminos del Mundo es cuando mi hija nace. Entonces ese impulso, ¿no? Yo venía del Escambray, venía de toda esa experiencia de trabajar en los pueblos, para 3 y para 4 niños en un aula. Y era muy gratificante, ¿sabes? Y trabajar en el barro. Esa cosa juglaresca que tiene el Oscar, que también tiene el Oscar en todas esas sí, obras. Porque esta obra es como una adaptación de... no es una adaptación, está inspirada en El Maleficio de la Mariposa del Oscar, que fue en el 19, que era el centenario de esa obra. Aquella mariposa que cae entre las cucarachas, las curianas, ¿no? Las curianitas. Las curianitas. Y entonces nada, esto fue un impulso y lo hicimos. Y nos gustó mucho, me gustó mucho hacerla. Me gustaría seguir haciéndola. Ahora la tengo parada, así, está detenida. Pero pienso que en un momento de mi vida la volveré a retomar. ¿Cómo ha sido, Eri? Empezaste a hacer tus cosas, hiciste tus cosas infantiles aquí. También hiciste la serie esta para YouTube que hiciste en la pandemia, tú encerrado en tu apartamento, moviendo muñequitos y objetos. Y yo pienso, Eri, o sea, que la reinvención, ¿no? Como artista nos marca, nos une en tratar de a pesar de la precariedad, a pesar de la censura,
del hostigamiento. Uno todo el tiempo trata de reinventarse creativamente. Claro. Y eso también es bueno, ¿no? Porque es una nueva escuela donde ya tú pensabas que tenías un camino hecho, de pronto hay un giro y te ponen en otro lugar y no puedes abandonar el teatro. Tú actualmente, ¿qué estás haciendo con tu vida? ¿En qué trabajas? O sea, llevas tiempo sin hacer teatro desde Sí, las cosas infantiles. llevo 2 años sin hacer teatro. También hicimos aquí a Vigilio Piñera, blanco y negro, con unos estudiantes que teníamos de teatro, que lo hicimos en una plaza. En ese momento entonces gustó mucho. Vigilio es un ser que te coloca y te coloca en cualquier punto universal, ¿no? Y bueno, desgraciadamente llega la pandemia, nos ponemos a hacer Caracolandia, hicimos varios capítulos para niños, pero a mí ese trabajo para niños siempre me ha gustado, siempre me gusta hablarle a los me gusta hablarle a los niños, hablarle del amor, del desamor, de la transformación, del bien, del mal, de la muerte, de la vida, de los valores. Es importante siempre hablarle a nuestros hijos. Y, y nada, y no, mi manera es muy desde lo puro. Ya. Y esos son los impulsos por los cuales he hecho estas obras infantiles para, para niños, ¿no? Dirigidas exactamente para niños. Siempre, aunque me identifique más con el teatro dramático, pero lo que me dices en cuanto a reinventarse, eso es fundamental. Yo estoy en un proceso ahora que me quiero reinventar, estoy buscando otras cosas, quiero volver a actuar, tengo ganas de volver a actuar. Cosas que había echado a un lado, que había desechado. Sí, actuaba, pero actuaba por una necesidad de puesta, porque hacía falta el actor y entonces digo, bueno, ya, yo soy actor y lo actúo, vale. Pero me gusta más estar afuera, mirando, controlando, componiendo, haciendo. Y como tenía también el apoyo de Marta, dije, bueno, vale. Y había zonas donde yo le dejaba el trabajo a ella. Eri, Y ahora lo que estoy haciendo, no estoy haciendo arte, ahora estoy trabajando en una cocina, soy cocinero. Y he aprendido cosas, he aprendido del oficio, muy duro. Creo que cuando vuelva al arte voy a venir con más fuerza, porque sé que volveré. Y nada, son etapas de la vida en que uno, ¿sabe? Son etapas, ahora estoy pasando una etapa donde de mucho aprendizaje, de mucho sacrificio, de muchas ganas de volver, de definición. ¿qué significa el exilio para un teatrista? ¿Qué significa? ¿Cuál es? Si tuvieran que describirlo, ¿cómo sería tu exilio, no? O sea, sé que es difícil, doloroso, pero ¿cuál es tu experiencia? El exilio es como, sí, realmente exiliarte de tu contexto, de tu cultura, de tus raíces, de tu familia, de tus amigos. Es costoso. Cuesta mucho, cuesta mucho, cuesta mucho. Pero el exiliarse de uno mismo es más terrible. A ver, cuando uno de buenas a primeras deja de hacer, cuando tú sientes que va muriendo el artista, eso sí es fatal. Es fatal porque es necesario reinventarse. Por eso es necesario reinventarse, no aferrarse a lo que ya uno ha hecho o a veces hasta lo que uno quiere hacer. Uno ahora mismo, por ejemplo, uno quiere hacer yo quisiera hacer ahora Vigilio, la caverna de Vigilio, la caverna platónica. Me encantaría hacer esa apuesta. Pero si yo no tengo las condiciones ahora de hacer esa obra, bueno, quizás tratar de hacer, hay que hacer algo, ya sea de un estilo, de otro,
uno lo que no debe es de frenarse, uno no debe estancarse, porque ese estancamiento no existe, es menos cero todo. Cada día que pasa va bajando, va bajando. Y el exilio provoca eso, provoca mucho esos estados de ánimo desfavorables. A mí he tenido etapas de que ha sido mejor, pero he tenido etapas, por ejemplo, de que no han sido favorables, cosas que yo no había nunca experimentado en mi carrera artística. Eri, ¿regresarías a Cuba a hacer teatro independiente? Sí, por supuesto, claro que sí. Me gustaría hacerlo, me gustaría hacerlo. Estoy esperando el momento que yo me decida y que para mí esté en las condiciones, ¿saben? Para hacer teatro independiente, ahora mismo en Cuba las condiciones nunca van a estar creadas. Pero, ¿sabes? No? Uno necesita estar en comunión con uno. Bueno, querido, muchísimas gracias por aceptar la invitación al programa. No, gracias a ti. Muchísimas gracias al Instituto de Activismo Hannah Arendt por permitirme retomar este espacio sobre teatro para contar las memorias ocultas del teatro cubano. Y nada, estoy muy contento de empezar nuevamente con el programa y gracias a Eri, que es como si una imagen define a Eri Morales y a su teatro es el Quijote yendo contra los molinos de viento con sus obras y en ese tránsito alocado pero hermoso también, ¿no? de desafiar al poder y de sobre todo esa esencia que tú tienes y que tienen muchos teatristas en Cuba, que fuera muchas veces no se comprende, que es la cosa esta de llevar el teatro, ¿no? O sea, de ser el teatro, de a veces no buscar el teatro como un medio, sino el teatro como un fin. Claro. Y eso es lo más hermoso. Yo pienso que tienen los teatristas cubanos y seguimos teniendo. Y ojalá podamos hacer teatro y sigamos reinventándonos una vez más. Claro. Muchísimas gracias a Instar y gracias a ustedes por estar ahí.